buenas noches, buenas tardes, buenos días a la gente que nos conoce, que nos está viendo en el live, en el en vivo, y para los que nos están viendo aquí en YouTube. Hola, hola. Hola hermano, ¿cómo está? Hola hermano Salvador de los Pecados, ¿cómo está? Como siempre, nos está acompañando el hermano Samar y hoy vamos a compartir sobre cómo es creer en el unigénito Hijo de Dios. Así de sencillo, ¿no? Así que espero que se queden hasta el final. Entonces vamos a empezar abriendo la Biblia. Es importante abrir la Biblia. Y vamos a ir al libro de Juan. Así es, primero que todo vamos al libro de Juan. Libro de Juan, aquí, libro de Juan. Espero que tengan la Biblia en la mano y eso es algo que siempre vamos a decir. Que tengan la Biblia en la mano y que no nos crean a nosotros que lo que vayamos a decir, lo que vayamos a anunciar es importante que con su misma Biblia, no importa la traducción que sea, si sea Reina Valera o una Biblia católica o una Biblia evangélica o lo que sea, tengan la Biblia en la mano, sin importar la traducción que sea, ¿no? Entonces, estando aquí en Juan, vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, y esto dice de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que lo hayan escuchado bien, porque eso dice así. Vuelvo a repetir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí dice, ¿no? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí vamos a utilizar el tablero. Sí, ahí está. Ahí está, me toca acercarme. Vamos a ver. Bueno, estamos aquí en el tablero. Me toca acercar un poco el tablero y vamos a poner una línea. Me toca mirar para poder ver. Ahí está una línea, ¿no? Entonces vamos a poner, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Cuántos estados o cuántos lugares existen o hay en el mundo espiritual? En el mundo de Dios, en el mundo espiritual, ¿cuántos estados y lugares hay? Miro comentarios. Entonces es la pregunta. ¿Qué en el mundo espiritual? Entonces la pregunta que dice que ¿cuántos lugares o estados existen en el mundo espiritual? Alguien ya dijo 2. Entonces, bueno, ahí se ve bien. Entonces aquí vamos a También digo que poner... son 2. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la D de Dios. Ahí se nota la D. Ponemos una V. Si ahí se entiende la V. Y ahora vamos a poner una M. Se nota una M. Dios es vida. Estar en la vida es estar con Dios. Y la M, estar en la muerte. El mundo de la muerte, ¿no? Entonces, en el día Adán y Eva, cuando estaban, ¿dónde estaban? Estaban en la vida, estaban aquí, en la vida. Entonces Dios les dijo, les advirtió de algo, les dijo, el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ciertamente iban a morir, ¿no? Así es. Entonces, de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, comieron. Adán y Eva comieron al mismo tiempo. Entonces, ¿ellos dónde estaban? Estaban aquí, en la vida, con Dios. Entonces, cuando comieron de ese fruto, pasaron de estar en la vida a estar en la muerte. Ahora, el unigénito, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde escribimos el unigénito? Aquí, donde es la parte de Dios, o es aquí donde dice la muerte. ¿Dónde escribimos el unigénito? ¿Dónde lo escribimos? En la D de Dios. Por si alguien no sepa, aquí esta D es de Dios. Entonces ponemos listo, ahí está. Dios, ¿ahí se entiende? Ahí dice Dios. Entonces, ¿dónde ponemos unigénito? Aquí donde dice Dios. Lo voy a acercar. Unigénito. Ahí se entiende más o menos. Perdónenme por la escritura, pero ahí dice uni. Bueno, ahí dice uni de unigénito.
unigénito. Entonces lo ponemos en donde va Dios, donde va la D de Dios, donde va la D de Dios. Entonces, este mundo de la muerte, ¿a quién le pertenece? ¿O de quién es ese mundo de la muerte? El mundo de la muerte es de Satanás. Entonces vamos a poner, no sé si ahí se entienda, ahí no pude completar la palabra, pero ahí dice Satanás, pero le falta. Pero bueno, ahí se entiende que es de Satanás, ahí se entiende. Entonces, estar en la muerte es estar con Satanás. La muerte es Satanás y la vida es Dios. Entonces, para que Jesucristo sea el unigénito, entonces, ¿cómo está toda la humanidad? Vamos a hacer unos punticos por acá. Vean los Digamos que estos punticos que estoy haciendo es el ser humano, la humanidad. Que cada puntico que hay es la cabeza de un ser humano, de una persona. Entonces, este conjunto de punticos, digamos que es toda la humanidad. Este conjunto de punticos que ven acá, digamos que representa a toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, para que Cristo sea el unigénito Hijo de Dios, la humanidad, ¿en dónde tiene que estar? Tiene que estar en este lado de acá. Entonces, hubo alguien en la Biblia que logró verse acá, logró verse en este espacio de acá, en la muerte. Entonces, ¿de quién logró verse así? ¿Quién logró verse así a toda la humanidad para sí mismo, muerto, destituido de la gloria de Dios, y que se vio a sí mismo de esa manera, y que vio a todo el mundo de esa misma manera en esta parte de acá? ¿Quién fue? Pregunto, ¿quién fue el que se logró ver en esta parte de acá? Juan no es. Algunos dicen que Juan, otros dicen que Job, algunos dijeron Abraham, otros dijeron Jesús, otros dijeron Job. Pero bueno, el que se logró ver aquí, entre toda esta humanidad, entre toda la humanidad muerta y a él mismo muerto, fue Isaías. Así como lo escuchan, fue Isaías. Porque Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Así lo dijo, ¿no? En Isaías capítulo 6, versículo 5, que él dijo eso. Isaías dijo que ay de mí. Entonces hubo algunas personas que al ponerles esta pregunta dijeron Abraham, Jesús, Job, pero pues no dijeron Isaías. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, el mismo Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, y ser muerto es pecador. El sinónimo de pecador es ser muerto y viceversa. Así que si alguien dijo que es pecador, está bien. Y si dijo que está muerto, también. Es lo mismo. Entonces, cuando Isaías logró verse a él mismo y a toda la humanidad muerta, él logró creer en el unigénito Hijo de Dios. Logró creer en el unigénito, ¿verdad que sí? Entonces, para que una persona pueda creer en el unigénito Hijo de Dios, tiene que estar como Isaías. Tiene que verse a sí mismo muerto y a todo el mundo muerto. Pero no muerto en el sentido de que la gente dejó de respirar, ya no se mueve, ya no respira, ya no habla, ya no camina, no. Muerto espiritualmente, muerto ante Dios, muerto totalmente, 100% malo, 100% pecador. Así es esta partecita de acá, 100% malo, 100% pecador. El que se logre ver así, como lo hizo Isaías, esta persona puede pasar a creer al unigénito Hijo de Dios, con lo que pasó con Isaías. Isaías creyó en el unigénito Hijo de Dios y ahora está acá en el mundo de Dios. Digamos que este puntico de acá, este puntico, si ven este punto de acá, digamos que este punto de acá es Isaías. Digamos que es Isaías. Entonces, él logró escapar de la muerte, logró escapar de este lado de acá, de este lugar de acá, de esta condición, de la muerte, de estar en las manos de Satanás, logró escapar de ahí. Entonces, para que Isaías, estando ya acá, en el mundo de Dios, en la vida, es porque logró verse a él mismo y a toda la humanidad muerta.
para poder creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, tiene que creer en Romanos 3:23. La persona que cree en eso ya puede creer en el unigénito Hijo de Dios. Así es. Entonces, Isaías cuando ya creyó, después de haber descubierto, después de haber visto esa gran revelación de que él era muerto. ¿Pero por qué? Porque él, Isaías, era de labios inmundos. Que toda la humanidad que está acá, que toda la humanidad también está lo mismo, muertos y siendo de labios inmundos. Cuando él logró ese descubrimiento, logró pasar acá. Ahora él, Isaías, ya no ve al unigénito, a Cristo, a Jesucristo de esta manera, ya no lo ve con estas palabras, ya no lo ve de esta manera, porque él estando acá y creyendo y encontrando este grandioso descubrimiento, logró creer en el unigénito Hijo de Dios y estando ya acá, en el mundo de Dios, ya no ve a Cristo como el unigénito Hijo de Dios, sino algo cambia. ¿Qué es lo que cambia cuando una persona pasa de esta parte a esta otra parte? ¿Qué es lo que pasa? Hago la pregunta, ¿qué es lo que cambia en el lado de acá? Cuando una persona estando acá y se logra dar cuenta que está aquí en esta parte, cuando se logra dar cuenta y cree al unigénito Hijo de Dios, cuando pasa acá, esta parte de acá del unigénito cambia. ¿Pero por qué cambia? ¿Por qué palabra cambia? Entonces estaré mirando los comentarios. Hermano, mientras la gente comenta, también hubo un personaje el cual también se dio cuenta que era pecador. No sé si se acuerda de la historia de Simón Pedro, cuando Jesucristo entró a la barca de él y él no había pescado, pero le dijo que bogara mar adentro. ¿Se acuerda de esa historia? Y cuando hizo la que llamamos pesca milagrosa, cuando él vio todo eso, él se arrodilló y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Otra persona que se vio ahí donde dice el hermano, se vio en la muerte. Así es. ¿Qué pasa con la persona que logra creer en esto? Y que cuando pasa acá, esto que dice aquí de unigénito, esta palabra cambia, ¿no? Pero ¿por cuál palabra cambia? Cuando una persona pasa de acá a acá. ¿Por qué palabra cambia? Porque aquí dice unigénito. Cuando la persona ya cree, dándose cuenta que está acá y cree en el unigénito Hijo de Dios, esa persona ahora, esta palabra, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve a Cristo? No. Si Cristo es el unigénito y alguien cree en el unigénito, aquí está Cristo, unigénito, y aquí está la persona que creyó en el unigénito, y este es el mundo de Dios, digamos que todo esto es el mundo de Dios. ¿Quién es? ¿No le suena primogénito? ¿No le suena? ¿No le suena la palabra primogénito? Porque dijeron Salvador. Alguien me dijo Salvador. Raquel, creo que se llama Raquel de Cristo, dijo Salvador. Pero la hermana Isera también puso Lucas 18:3, en el cual habla del hombre publicano, ¿no? Que dijo que, bueno, 18:13 dice, mas el publicano estaba lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Así es. Esa también es otro ejemplo de que esa persona se logró ver pecador. Ser pecador es sinónimo de muerto ante Dios. Así es. Y esto lo podemos ver en otro live, en otro video. Primogénito, así es, está bien, primogénito. Entonces, cuando una persona, estando acá, lograrse verse a sí mismo muerto y a toda la humanidad muerta, cuando logró tener ese descubrimiento y logró creer en esto, ahora automáticamente, ahora cree en el unigénito Hijo de Dios. Ahora cree en el unigénito Hijo de Dios como lo que pasó con Isaías. Ahora, esta palabra cambia por primogénito. Vamos a borrar esta parte. Y bueno, ahí está. Espero que se vea ahí. Ya cuando Isaías logró tener ese descubrimiento de que es muerto y a toda la humanidad muerta y pasó al mundo de Dios, ahora ya creyó en el unigénito Hijo de Dios y ahora ya no ve a Cristo como el unigénito, ya no lo ve, sino que ahora lo ve como el primogénito. Ahora, el significado de unigénito es porque es único.
es único, el único hijo. Unigénito es único hijo. Entonces, primogénito es que es el primer hijo de tantos. Así es. Entonces, cuando la persona logra estar en el mundo de Dios, ahora pasa a ver a Cristo como el primer hijo de Dios. Cuando Isaías logró estar en este plano de Dios y logró ver, ahora ya ve a Cristo como el primogénito, ya es considerado hijo de Dios, el primero de muchos. Alguien dijo primero de muchos. Así es. Cristo es el primero de muchos. La persona que logre ver lo que vio Isaías y lo que pasó con Moisés. Con lo que pasó con Moisés, que Moisés también se vio de esta manera. Se vio muerto a sí mismo y a toda la humanidad muerta. Y mucha razón tenía el nombre de su abuelito. El nombre de su abuelo lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo... Ahí se ve más o menos, ¿se entiende? Espero que sí. Entonces, el nombre del abuelito tiene mucha razón con este versículo. El nombre del abuelito tenía mucha verdad. Aquí podemos ver el nombre del abuelito. Romanos 3:23. ¿Qué sería Romanos 3:23? Matusalén. Así sería, ¿no? Matusalén. Es decir, Dios echó a este mundo. Dios lanzó a este mundo. Eso sería Matusalén, ¿no? De que llegó el juicio. Eso sería Matusalén, de que Dios lanzó a este mundo. Lo que pasó en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La persona que logre creer en esto, esa persona cree en el unigénito Hijo de Dios. Si cree a Romanos 3:23. Si esa persona cree en Romanos capítulo 3, versículo 23, esa persona cree en el unigénito Hijo de Dios y puede estar en el mundo de Dios. Ya puede ver a Cristo como primogénito, ya no como unigénito porque ya creyó en el unigénito. Ahora lo va a ver como primogénito. Así es, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto, y como lo había repetido antes, de Romanos 3:23, este es el resumen de todo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso simboliza este espacio. Eso simboliza este espacio de Satanás, la muerte, toda la humanidad. Romanos 3:23. Este versículo representa todo esto, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Así es, ¿no? Espero que esto haya quedado claro. Hermano, quería darle un aporte. Cuando el hermano nos hablaba de que estábamos en la muerte, él nos nombra que estábamos en Satanás, ¿cierto? Satanás en la muerte. Todos estábamos separados de la gloria de Dios, así que éramos enemigos de Dios, ¿no? Entonces, él nombraba Romanos 3:23, que es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos nosotros, como lo decía el hermano. Pero cuando Cristo entra a nuestros corazones y creemos en su obra, pasamos a Romanos 3:24, que Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Pasamos de muerte a vida, a ser justificados por Cristo Jesús. Pasamos de Romanos 3:23, pasamos a Romanos 3:24, pasamos a vida en Cristo Jesús. A ser, como dijo el hermano, a ya no ser Cristo el unigénito, o sea, el uno, sino primogénito. Como es el primogénito, es el primer hijo, así que nosotros nos llamamos hijos del Padre, porque ahora somos hijos de Él porque Cristo es el primero y nosotros somos los otros hijos por medio de Cristo Jesús. Así que ahí pongo la acotación, pasamos de Romanos 3:23, destituidos, muertos, separados de la gloria de Dios, y pasamos a Romanos 3:24, que es el mejor versículo que puede haber, Romanos 3:24, que se les quede grabado, que estábamos primeramente, como digo el hermano, nos teníamos que ver en Romanos 3:23, muertos. Para vernos muertos necesitamos estar en Romanos 3:23, vernos muertos y destituidos, sin ninguna esperanza. Pero viene Cristo y nos muestra Romanos 3:24, que por su sangre y su sacrificio, y por su amor y su misericordia, nos pasa Romanos 3:24, que fuimos justificados y santificados por la obra de Cristo en la cruz. Así es, eso es algo muy importante. En los lugares que se conocen como iglesias, hacen que la gente se centre
o solamente vea ese versículo, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿por qué no miran el versículo que sigue, el que le continúa, el que está ahí al lado? Y bien lo ha dicho y bien ha aportado el hermano Samar. Bueno, lo estarán viendo por acá. Por acá lo estarán viendo. Entonces es muy importante que esto les haya quedado claro sobre qué es creer en el unigénito Hijo de Dios, como lo que pasó con Noé, con Isaías, porque Isaías vio una visión, ¿no? Vio un sueño, una visión en Isaías capítulo 1, los primeros 4 o 5 versículos. Pero en el capítulo 6, en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5 en adelante, se da cuenta de quién era esa visión, para quién era esa visión de un pueblo muerto de labios inmundos y de un hombre también, lo mismo muerto de labios inmundos. Se dio cuenta de eso en ese capítulo 6 de Isaías, después de haber visto la visión, el sueño, en el capítulo 1 de Isaías. Entonces espero que esto haya quedado claro. Vamos a decir al hermano que diga el Evangelio para terminar y también va a orar para terminar un minutico. Así que, hermano, por favor, díganos qué es el Evangelio, bíblicamente, por favor. Para todos los invitados y los hermanos, el Evangelio consiste en que Jesucristo, siendo nosotros pecadores, destituidos de la gloria de Dios, con pecado, todo el mundo, desde el nacimiento, con pecado, Cristo vino a esta tierra como carne, vino a esta tierra, el unigénito en ese momento, Hijo de Dios, vino a esta tierra para redimirnos y ser propicio a nosotros y ser el Cordero por el cual Juan el Bautista puso las manos sobre él y puso todos los pecados, tanto tuyos como los míos, y él murió, pero no una muerte como la de nosotros, una muerte que es como para muchas personas y muchas iglesias, una iglesia muy grande, una derrota. Pero para nosotros los cristianos es la mayor victoria, porque en la muerte de Cristo Jesús, Él allí murió por nuestros pecados, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos separados de la gloria de Dios. Dios nos hizo Emmanuel, Dios con nosotros, para para podernos justificar. Tuvo que morir y levantarse al tercer día para poder que ese pecado en el cual nos llevaba a la muerte eterna, nos llevara a la muerte eterna y para siempre. Él cargó el pecado para ser el único cordero perfecto, el cual fue inmolado y el cual no a pesar de que él era sí mismo hombre, también era 100% hombre, 100% Dios. No estimó ser igual a Dios y vino para poder redimirnos de ese pecado. Así que ya no nos llamamos más pecadores, sino justificados, santos y perfectos por la obra de Cristo en la cruz, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. El Evangelio, en resumidas cuentas, es que Jesucristo, Salvador, no solo Salvador, sino Salvador de los pecados, Jesucristo, Salvador de los pecados, vino a eso. Ese fue lo mayor, la mayor obra, la única obra perfecta para hacernos, nosotros llamarnos, ahorita en este momento, llamarnos justos, llamarnos perfectos, llamarnos santos. Solo por la obra de Cristo Jesús nos podemos llamar en esa, porque Él fue el que llevó el pecado en esa cruz, que sufrió tanto dolor, tantos azotes por ti y por mí, para darnos una vida nueva, para darnos redención eterna, para ahora no llamarlo a Él unigénito, como decíamos, sino primogénito, y llamar al Padre y podernos unir, que Él quitó ese pecado que nos separaba del Padre. Ahora nos llamamos hermanos en la fe. Ahora nos llamamos cristianos porque seguimos al único Rey perfecto y verdadero, que es Cristo Jesús. ¿Sí, mis hermanos? Así que ese es el Evangelio. Y espero que lo hayan escuchado, que lo hayan recibido en sus corazones. A todos los invitados, hermanos, que hayan podido escuchar el live, que hayan atesorado lo que el hermano Salvador de los pecados expuso sobre cómo creer en el unigénito Hijo de Dios y que ahora por la misericordia del Padre lo podemos llamar el primogénito y pasamos de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Así que para terminar, como decía el hermano, vamos a
a orar en un pequeño tiempo, darle gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Padre Celestial, en tu grandioso nombre, te damos infinitas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos permites de compartir tu evangelio, tu palabra, de compartir tus buenas nuevas de salvación, de compartir cómo las personas tenemos que vernos en Romanos 3:23, muertos y destituidos para poder pasar a vida eterna. A Romanos 3:24. Gracias, amado Padre, por esa salvación tan grande, Papá Dios, que solo tú, con Cristo en la cruz, nos pudieron dar una salvación eterna. Gracias, mi Rey. Gracias por permitirnos en esta noche, Papá Dios, poder compartir tu verdad por medio de tu palabra. Únicamente la palabra que lleva la verdad, la palabra que es vida eterna, salvación eterna. Que las personas que hayan podido, Señor, entrar al live, hayas podido tener misericordia de ellas, Señor. Y si de pronto hay algo que les choca, hay algo que no les gusta, que tengan paciencia, Señor, porque sabemos que la paciencia, Señor, es lo que nos hace permitir abrir nuestros corazones. Para nosotros, como dice tu palabra, la fe viene por el oír de tu palabra. Que no solo se queden con algo malo que de pronto dijimos, sino que se queden con lo verdadero, con tu palabra, con el evangelio. De que puedan, Señor, pasar de esa muerte puedan pasar a vida, amado Padre, y podamos llamarte primogénito, amado Rey. Gracias, muchas, pero muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de que nos das todas las noches poder compartir de tu palabra, porque solo esto nos lo permites y es un deleite para nosotros, tanto para el hermano como para mí, poder compartir de tu verdad, amado Rey, y que las personas pasen de un corazón de piedra y que puedan tener un oído para escuchar y que puedan pasar ese corazón de piedra a un corazón de carne, que puedan recibir. Señor, muchas gracias. Te damos por todas las personas que han podido entrar al live y te pedimos, Señor, en oración que puedas tener misericordia de cada una de ellas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, 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 hermano. gloria a Dios. Muchísimas gracias por asistir, a la gente que nos conoce, que nos sigue, que está viendo esto en el TikTok, en live en TikTok, en el en vivo, y para los que no ven, para los que nos ven, perdón, en YouTube y en TikTok también. Muchísimas gracias, amigos y hermanos. Muchas gracias, amigos y hermanos, a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con más palabra, con más prédica, con más alimento espiritual, con este maravilloso banquete que no es alimento que comemos, sino alimento que sacamos de acá, de la palabra de Dios, ese alimento vivo, esa palabra viva, esa agua viva que sacamos de acá, la vamos a ver el día de mañana con mucha más palabra, comprometidos en la fe, para que más gente pueda conocer esto, el Evangelio, y puedan pasar, como dijo el hermano, pasar de muerte a vida, pasar de ser pecadores a justos. Porque ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Los pecadores? No. ¿Los hijos de Dios son pecadores? No. ¿Los hijos de Dios son sin pecado? Obvio que sí. Es claro, y no hay que contradecirlo, los hijos de Dios no son pecadores, pero sí son libres del pecado. Entonces, un hijo de Dios que es justo, ¿puede entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Un pecador puede entrar al cielo? No. Primero tiene que escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, pasar de muerte a vida. Eso es lo más importante. Y bueno, gente, me despido hasta acá. Chao, chao, despídase, hermano. Decía que a todos los invitados, y a los hermanos que hayan entrado, muchas gracias y que tengan una buena noche o tarde a la hora que vayan a ver el live. Y les deseo que el Padre tenga misericordia de cada uno de ustedes y a los invitados. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Así es, que Dios los bendiga. Así que, chao hermano, chao invitados. Chao, chao.